Bueno, el día de hoy continuamos estudiando estos últimos momentos que el Señor estuvo con sus discípulos, particularmente pasando todos ellos a orillas del mar de Galilea. Y hermanos, en este tipo de días que vivimos, en donde hay tanta desesperación, persecución, temores, alarmas, etcétera, etcétera, una de las cosas que el ser humano necesita más es la certeza. Le platicaba a mi hermana en la mañana que hubo un suceso de pánico en México en uno de los hospitales por personas que decían que estaban matando gente allí a propósito, etcétera, etcétera, y hubo pánico y hubo un desastre allí en ese hospital en particular. Y si ustedes se fijan, ese pánico, ese temor que sucede, esos actos irracionales son más que nada porque no hay certeza, porque la gente no tiene certeza. Y es que además de lo que causan los propios problemas que vivimos, una de las cosas más profundas que el humano busca, que el ser humano busca respecto a sí mismo, es la certeza. Saber qué es y qué no es. Saber cuando algo es cierto o cuando algo no lo es. ¿Qué es lo que buscaban estas personas que les digo irrumpieron en el hospital? Pues la certeza de qué es lo que había pasado con sus familiares. Les digo, todo obviamente incitado por la ignorancia. Y la razón por la que buscamos tanto la certeza, porque la certeza nos haga tanta falta, es porque el resultado de la certeza es la seguridad, es el sentimiento de seguridad. La certeza da seguridad. Y una vez que uno está seguro de algo, pues es más fácil continuar hacia adelante, tener una perspectiva. La certeza nos da seguridad y la seguridad nos da perspectiva. Y si ustedes se fijan, estos tres elementos son los mismos que suceden en la vida cristiana. Son los mismos pasos que se recorren en el caminar cristiano y que el creyente vive toda su vida y todos los días, de hecho, en su caminar con el Señor. Nosotros le llamamos certeza, seguridad y esperanza. Muy importantes para el cristiano, porque como cualquier otro ser humano, nosotros también necesitamos certeza, necesitamos seguridad y necesitamos esperanza. Y entonces en el Evangelio de hoy, en San Juan 21, 15, 19, lo que estamos viendo es una muy bonita historia de restauración del apóstol San Pedro. Pero si ustedes se fijan, ese proceso formativo que el Señor termina en este versículo empezó unas semanas antes, alrededor de una semana y media antes de que los eventos que nos narra San Juan 21 sucedieran. Este trabajo de restauración inició en Jerusalén, de hecho. Recordamos, hace unas semanas veíamos que unas horas después de que Jesús fue arrestado en Getsemaní, al Señor lo llevaron arrestado, al Señor lo llevaron preso en un acto ilegal, de acuerdo a la ley romana, lo llevaron a ser cuestionado por el sumo sacerdote Caifás. Y cuando nosotros hablamos de un cuestionamiento, hablamos de un interrogatorio, no estamos hablando de preguntas y respuestas, estamos hablando de que al Señor lo estaban torturando. Cuando uno va a la casa de Caifás se puede ver abajo los grilletes en donde amarraban a los presos. Y se ven las marcas en las paredes de los látigos con los que los golpeaban. Yo les pregunto, ¿qué tiene que haber grilletes y marcas de látigos en la casa del sumo sacerdote? Bueno, pues ustedes ven el tipo de corrupción que había
en aquel momento. Pero aunque esta situación es muy duro y es muy difícil ver esas cavernas en donde estuvo el Señor Jesús, la palabra de Dios no se centra en lo que le estaba pasando a Jesús adentro de la casa de Caifás. La palabra, por el contrario, en los evangelios nos llevan a lo que estaba pasando afuera de la casa de Caifás. Actualmente afuera de la entrada, de la antigua entrada a la casa de Caifás, hay un patio como de unos 50 metros cuadrados más o menos, y ahí hay una estatua que conmemora los eventos que nos narran San Lucas 22, del 54 al 62. San Lucas nos platica, les digo, no tanto de lo que pasaba dentro con Jesús, sino de la batalla espiritual que se está librando afuera. Jesús acababa de ser arrestado en Getsemaní, es llevado a la casa del sumo sacerdote. No sabemos si los discípulos se esparcieron en ese momento. Lo que sí sabemos es que del único que nos hace mención San Lucas es de San Pedro. Y San Pedro estaba allá afuera en el patio de Caifás, teniendo sus propios problemas. Y no sé si hemos notado que hasta ese momento San Pedro tenía un ímpetu particular que lo llevaba a actuar así, a veces de manera poco premeditada, y actuaba y defendía al Señor y todo eso. ¿Se acuerdan? Cortó la oreja del guardia, le dijo al Señor: aunque todos te dejaran, yo no te dejaré. Y muchas demostraciones que nos da el apóstol San Pedro hasta este momento. Fíjense que todas estas muestras de valor, de coraje que el apóstol dio, eran porque él se sabía parte del círculo del Señor Jesús. Él se sentía parte del ministerio de Jesús. Él se sabía discípulo de su maestro, y sabiéndose discípulo de su maestro, obviamente en Getsemaní estuvo dispuesto a defender. San Pedro se sabía seguidor de Jesús, se sabía hijo de Dios en este sentido, y por eso estaba en el patio de Caifás. Pero qué curioso es que al llegar en esta escena, en donde lo vemos sentado a las brasas con otras personas ahí en el patio, esa pertenencia al Señor, esa pertenencia a la iglesia del Señor, es lo que se pone en cuestión. San Pedro va entrando, llega allí con toda la bola, y le preguntan 3 veces, más bien lo acusan y le dicen: tú eres uno de ellos, ¿qué no eres tú de ese grupo? Y la mujer que estaba con él en la fogata le dice: tú también eres uno de ellos. Así nos dice San Lucas 22. Y qué triste que a pesar de haber luchado con el soldado, haber demostrado tanto valor, en este momento son sus temores y son los señalamientos de las personas lo que finalmente lo hacen sucumbir. ¿Qué es lo que termina diciendo San Pedro en sus 3 dichos que sucedieron en este patio? San Pedro termina por negar que él era parte del pueblo del Señor. Dice San Pedro 3 veces: yo no lo conozco, no le conozco, yo no soy uno de ellos. Y qué triste, ¿no?, que ante tales problemas y tales situaciones, al final ni San Pedro estuvo seguro si de verdad era parte del pueblo del Señor. No sabía si era seguidor de Jesús. Nuestra personalidad, hermanos, muchas veces, nuestra experiencia cristiana también muchas veces nos ayuda a sobrevivir pruebas de fe, nos ayudan a pasar las pruebas que enfrentamos. Nuestra experiencia que hemos ido teniendo como cristianos nos ayuda a saber qué responder, qué decir, qué hacer, qué no hacer. Y muchas veces, hermanos, poco a poco, sin darnos cuenta,
Mi certeza de ser cristiano, mi seguridad de ser hijo de Dios se basa en todo lo que he vivido con Él. De tal manera que yo me sé hijo de Dios porque hasta ahora me he comportado como un cristiano ejemplar, porque he demostrado una fe ejemplar. Lamentablemente, hermanos, esa noche de la que nos habla San Lucas 22 nos demuestra que nuestra relación con Jesús, nuestra pertenencia a su pueblo, pues ahora sí no puede estar dependiendo, no puede estar sustentada en nuestra fe, no puede estar sustentada en nuestras victorias cristianas, no puede estar sustentada en lo bueno de cristianos que somos. Porque como San Pedro nos lo muestra, tan pronto vienen las luchas, nuestra misma debilidad nos hace negar nuestra pertenencia al Señor. ¿Se fijan cómo el discípulo que más creció en todo este tiempo es el que más cayó? El único que le ganó a San Pedro en su caída fue Judas. Y tanto valeroso, tan valiente, el ejemplo de todos los demás discípulos, y es el que termina dudando su relación con Jesús. Y no nada más dudándola, hasta negándola. Y así es la realidad nuestra, así es la debilidad que nosotros cargamos. Pero no sé si ustedes han notado la ternura del Señor que ha ido mostrando aquí a las orillas de Galilea. Fíjense con qué ternura el Señor levanta a San Pedro. Dice Proverbios 24:16, tantas veces, 7 veces cae el justo y torna a levantarse. Y no sé si han notado que tantas veces como cayó San Pedro en aquella noche del arresto, en esta mañana junto a Galilea, el Señor lo levantó. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero la palabra nos da detalles aparentemente irrelevantes que nos muestran lo personal que fueron estos eventos para los discípulos. San Lucas está escribiendo lo que San Pedro le está diciendo. Así escribió San Lucas su evangelio. Y curiosamente en San Lucas 22, 54 al 62, uno de los detalles así de la nada que San Lucas mete es ese detallito de que estaban al lado del fuego. Estaban en un fuego a carbón y las personas que saben cómo huele el carbón, se siente que es carbón el que está encendido. E entonces imagínense eso, ese detalle del carbón es un detalle que San Pedro se acordaba, que San Pedro se acordó y por eso lo menciona San Lucas en particular. Entonces imagínense la memoria que muy seguramente trajo el carbón a San Pedro de haber negado al Señor. Imagínense todas las veces que volvió a oler eso, se acordaba de lo que había vivido, porque la palabra dice que después de que Jesús lo vio, mientras él estaba en el fuego, dice que se fue a llorar amargamente. Y curiosamente, así como si de la nada, esta restauración que el Señor va a darle a Pedro, va a suceder curiosamente también en torno a una fogatita encendida. San Pedro, muy seguramente teniendo al Señor enfrente, teniendo el carbón, se acordó de ese momento en cuando negó 3 veces a Jesús. Y entonces el Señor le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Le pregunta 3 veces. ¿Y qué quería el Señor con eso? Son el tipo de preguntas didácticas que hemos venido viendo que Jesús usa. ¿Qué busca el Señor con esas preguntas? En el versículo 15 y en el 16, Jesús le dice primero, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Muy sorprendente ver en el transcurso de esta narrativa que Jesús no nada más perdona la traición de Pedro. Jesús no nada más lo perdona, sino que lo contempla en sus planes de su reino. ¿Se han dado cuenta de eso? Jesús no nada más perdona a San Pedro, sino que lo incluye en su ministerio pastoral. Además de perdonarlo, Jesús asume que San Pedro es uno de ellos, que San Pedro le pertenece y por tanto le encomienda 3 veces: pastorea, apacienta mis ovejas. Y hermanos, en otro momento estudiaremos las preguntas en particular del Señor, pero lo que aprendemos de las tres cuestionamientos del Señor a San Pedro, vemos cómo el Señor busca que San Pedro vea de dónde fue tomado y hasta dónde ha llegado. Le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo conoció Jesús a San Pedro? Cuando era simplemente el hijo de Jonás. Y hasta este momento el Señor le dice, quiere que San Pedro entienda en dónde fue encontrado. Así que durante este diálogo de Jesús con San Pedro, hay algo que cambia en el versículo 17. Hay algo que cambia en el corazón de San Pedro. Después de la tercera pregunta del Señor, hay un cambio en el discípulo. Y nos lo dice aquí, San Juan 21 dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Hermanos, San Pedro aprendió por las malas que su fervor cristiano, que su valor, que su fe, que su compromiso con Jesús no eran prueba de nada. Que su buena vida cristiana, que su entrega al ministerio de Jesús no eran prueba de nada. Fíjense, de hecho sí eran prueba de algo, ¿no? Porque por eso la gente lo conocía, por eso la gente lo reconoció, porque se portaba igual que los otros discípulos de Jesús. Sí demostraban algo, su entrega al Señor, pero ¿de qué le sirvió? Al final de cuentas, San Pedro aprendió que toda esta entrega, todo ese fervor, todo ese valor que había demostrado como seguidor de Jesús, no le sirvió de nada. Y tan le sirvió de nada que terminó negando al Señor. Y entonces el Señor le pregunta: ¿me amas? Y Jesús le dice: sí, Señor, te amo. Y entonces Jesús le dice: ¿me amas otra vez? Y San Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Pero fíjense cómo en la tercera ocasión San Pedro se entristece porque se da cuenta que lo que sus labios puedan decir, que lo que su corazón pueda decir, no es prueba de nada. Que lo que sus labios puedan declarar, que lo que su corazón pueda confesar, no es garantía de nada. Entonces, ¿ya le había dicho lo mismo al Señor? Sí, Señor, tú sabes que te amo. De modo que en esta última respuesta, el apóstol se da cuenta de que debe haber algo más grande, una prueba más grande de su amor y de su relación con Dios. ¿Y qué fundamento entonces da San Pedro a su amor por Jesús? ¿Qué prueba le da al Señor de que verdaderamente lo ama? La prueba que San Pedro le da a Jesús es el hecho de que Jesús sabía que lo amaba. Le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
La garantía que ofreció San Pedro de que él amaba a Jesús, fue el solo hecho de que el Señor así lo conocía. San Pedro se dio cuenta que la prueba de su amor, de su relación, de su entrega al Señor, estaba en Jesús mismo y no en sus propias acciones. Y fíjense, hermanos, cuando él aprendió que su relación con Dios estaba segura en Jesús, en lo que Jesús sabía, en lo que Jesús decía, esa certeza de ser hijo de Dios le dio la seguridad que necesitó en todo su ministerio. Fíjense lo que describe el Señor Jesús: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, pero luego dice, ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué nos interpreta aquí San Juan? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Solo porque San Pedro estuvo cierto de su relación con Jesús, sobre la base única de que Jesús así lo había dicho, es que tuvo la seguridad de ministrar, de evangelizar, hasta el punto de que le costara su propia vida. Y entonces, hermanos, la pregunta que aplica a nosotros es: ¿cómo sé que le pertenezco al Señor? ¿Cómo sé si de verdad le amo y que Él me ama? ¿Cómo sé si soy uno de ellos? Porque si me baso en lo que yo pueda decir, en lo que yo pueda sentir, en el momento en el que esas palabras terminen, en el momento en el que esas emociones se acaben, si de ahí dependía mi relación con Jesús, nos va a pasar lo mismo que San Pedro. No sea que dependiendo de nuestras confesiones, dependiendo de nuestras emociones, terminamos negando al Señor. ¿De dónde entonces puedo tomar la certeza de que le pertenezco al Señor y de que le amo y que Él me ama? La palabra nos llama hijos de Dios. En San Juan 1, 12 y 13 dice: los cuales no son nacidos ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que le recibieron. San Juan 1, 12, 13. La palabra de Dios nos declara que nuestra rebelión ha sido perdonada en el Salmo 32, 1. La palabra de Dios nos garantiza que le pertenecemos a Él, como leímos en Jeremías 32, 38. La palabra de Dios es la que nos dice, la palabra de Dios es quien conoce que nosotros somos hijos de Dios, que nuestra rebelión ha sido perdonada y que le pertenecemos a Él. Así que yo les pregunto, ¿qué prueba más queremos? La prueba de que pertenecemos al Señor, la prueba de que somos suyos, es que la palabra de Dios así nos llama, es que el Señor así nos conoce. No hay certeza, hermanos, más grande que la de saber que el Señor, que todo conoce, que el Señor que todo sabe, nos reconoce a nosotros y nos llama suyos. Esa es la prueba que encontró San Pedro. Esa es la prueba en la que el discípulo descansó. En eso solamente. ¿Qué más prueba quería? Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo has declarado así. Y por tanto, así es. Y eso basta y es suficiente para mí. Esto que acabo de decir, hermanos, en este día se le llama certeza de salvación. Y es una cosa, es una certeza que depende de lo que el Señor conoce y de lo que el Señor dice de nosotros. Vamos a estar de pie y a terminar nuestro culto de este día. Gracias, Señor, te damos
esta mañana porque has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has enseñado a fundar nuestra relación contigo, Señor, en lo que tú sabes, en lo que tú dices de nosotros. Gracias, Señor, porque al igual que San Pedro, tú has fundado nuestra fe, tú has garantizado nuestra pertenencia a ti, Señor, a través de lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que cuando vengan problemas a nuestra vida, que cuando vengan cuestionamientos de fe, podamos, Señor, mirar a lo que tú conoces, podamos, Señor, mirar a lo que tú dices de nosotros y sabernos tuyos, Señor, y sabernos parte de tu pueblo, Señor. Gracias porque tantas veces como caigamos, Señor, tantas veces tú nos habrás de levantar. Te ruego, Padre, que nos restaures como restauraste a San Pedro, que nos levantes, Señor, cuando caigamos y que nos des la certeza de salvación, Señor, que solo podemos encontrar en tu palabra. Acompáñanos en esta semana en todo lo que vamos a hacer. Guarda nuestra salud, guarda nuestros trabajos y guarda nuestra relación contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.